Para continuar con el tema, mucha atención, le damos la bienvenida en este momento al licenciado Dimas Jiménez. Él es fiscal regional de Coordinación Nacional del Ministerio Público. Licenciado Jiménez, bienvenido a TN23. Este es un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos meses. Muchas acusaciones de estas personas que se supone que incluso estarían vinculadas al asesinato de algunos deudores, pero por supuesto, esa es información que el Ministerio Público tiene que establecer en su momento. Hoy vamos a iniciar hablando justamente de cómo es que ustedes logran detectar que estas estructuras están ofreciendo esos préstamos en nuestro país y evidentemente pues se trata de dinero que han obtenido de manera ilícita. Sí, muy buenas tardes a toda su audiencia. Sí, en efecto, el Ministerio Público ha recibido diversas denuncias por este tipo de hechos delictivos. Diferentes fiscalías, ya que este grupo delictivo pues no solo opera en el departamento de Guatemala, sino en diversos departamentos del país. De esa cuenta, nuestra Dirección de Análisis Criminal ha hecho, específicamente el Departamento de Fenómeno Criminal, ha hecho un análisis y hemos recopilado la información de todos aquellos casos en los cuales pues tienen como punto de referencia o de convergencia el hecho de que haya un préstamo con un interés elevado y luego existe una amenaza para obtener el pago de los intereses y del crédito como tal. La característica de esto es de que este crédito pues no se oficializa en ningún documento notarial ni ningún documento por escrito. Algunas veces o la mayoría de veces es de forma verbal. Eh, Hemos recibido las denuncias por diversos delitos, la mayoría por amenazas, pero luego cuando hacemos la investigación establecemos de que estas amenazas se derivan de esos préstamos usurarios, por decirlo de alguna forma. También estamos investigando algunos casos donde incluso pues ha habido la pérdida de vidas humanas, pero estos casos están en investigación, no puedo precisar por el tema de la reserva de las actuaciones, pero sí el Ministerio Público le está dando un abordaje integral como fenómeno criminal a este flagelo que está afectando a los ciudadanos guatemaltecos, a muchos de los ciudadanos guatemaltecos. También cabe resaltar que se han ejecutado algunas aprehensiones, se ha hecho la solicitud ante los órganos jurisdiccionales para vincularlos a un proceso penal y pues también cumplir con ese debido proceso que establece nuestra Constitución política. También tienen ellos el derecho de defensa. Esos casos están en proceso, en etapas de investigación. Algunos ya se presentaron las acusaciones correspondientes, pero la problemática radica en que este tipo de personas operan casi en todos los departamentos del país. Algunas personas no denuncian, algunas otras sí lo hacen, pero hemos detectado denuncias a nivel república y le estamos dando un abordaje desde la perspectiva de persecución penal estratégica, porque se hace difícil la investigación de caso a caso, sino que pues nosotros este tipo de fenómenos y otros más lo abordamos desde la perspectiva, como le dije, de la persecución penal estratégica. Licenciado Jiménez, para que lo tengamos claro todos, se trata de extranjeros, específicamente de colombianos, que llegan a nuestro país, me prestan cierta cantidad de dinero, yo acepto las condiciones. Hasta ahí entiendo, no hay ningún problema, no estamos hablando de ningún delito. La cantidad de dinero que ellos piden a cambio de devolución como parte de intereses, suponemos, me la hacen saber desde un inicio. Yo estoy aceptando. Entonces, ¿dónde es cuando empieza realmente el problema? Y si maneja cifras de qué cantidad de dinero lograron prestar y de alguna manera cobrar estos grupos de colombianos. Sí, le comento, muchas veces los términos del contrato verbal no están muy claros. Se establece un porcentaje de interés, pero luego cuando se hace el cobro, ya el interés es exorbitante. Aparte de ello, nuestra legislación civil pues establece que a partir de determinada cantidad, obligadamente los contratos tienen que ser por escrito. A partir de ahí,
pues si hay algún incumplimiento se genera otro tipo de mecanismo jurídico para obtener el cobro, que es a través de la vía civil correspondiente. Pero acá el tema se convierte en penal cuando ya existe una amenaza de muerte o incluso alguna agresión que tiene como propósito recuperar el dinero que previamente fue prestado. O algunas veces hemos tenido información de que no reciben los pagos o los adelantos pactados con el propósito de elevar las cuotas de interés. Por eso es que se le hace un llamado a la población para que no se dejen engañar y que estos contratos, considerando las cantidades de dinero que superan los 300 quetzales, pues deben de ser por escrito como un mecanismo de protección jurídica para ambas partes que intervienen en este contrato. Pero en estos casos, este contrato es eminentemente verbal. Muchas veces la gente no tiene clara cuál es el porcentaje de interés y conforme se vaya atrasando va aumentando el interés. Entonces esto sí ya es constitutivo de delito, el hecho de utilizar ya amenazas o incluso agresiones con el propósito de obtener el dinero prestado, pues aquí es donde ya las autoridades deben de intervenir. Hemos recibido denuncias de diversos lugares. Inicialmente se le invita a la población a denunciar. El Ministerio Público hoy en día pues tiene cobertura en el 100% de los municipios, en cualquier agencia fiscal pueden abocarse y a partir de ahí se inician las primeras diligencias de investigación y si el delito ya es más grave, pues ya lo abordamos desde otra perspectiva, como le dije al inicio, desde una perspectiva más integral, como con el propósito de investigarlo como fenómeno criminal, que es muy funcional. Esa metodología nos ha funcionado, ese es el abordaje que le hemos dado. Por ponerle un ejemplo, similar a las extorsiones, ese es el abordaje que le estamos dando a este tipo de fenómeno criminal. Ahora, licenciado Jiménez, ustedes continúan con la investigación y cada caso es distinto, como lo aclaramos desde el inicio. Hay denuncias incluso de personas que se creen han sido asesinadas por estos grupos delincuenciales. Pero de la información que usted pueda revelar, ¿se trata de grupos aislados que operan de manera paralela, de manera simultánea, o estamos hablando de un grupo en particular que vino a operar a todo el país? En la mayor parte de casos, los integrantes de estas organizaciones criminales pues son extranjeros, pero también hemos detectado que ha habido como una imitación por parte de guatemaltecos, entonces imitando ese fenómeno criminal, o incluso están trabajando de forma integrada algunos guatemaltecos con ciudadanos colombianos, pero aquí el matiz importante es que siempre en este tipo de casos hay un ciudadano de origen colombiano involucrado en la comisión del hecho delictivo. Lo que sucede es que acá es que el tipo de violencia escala. Algunas veces llegan a solicitar el cobro o el pago, mejor dicho, del dinero prestado, el interés. Algunas personas se ven imposibilitadas de pagarlo en ese momento. Empieza la amenaza y eso va escalando, incluso hasta llegar al homicidio. Entonces eso estamos tratando juntamente con la policía de evitar, dándole este tipo de abordaje. Se han capturado a varias personas, algunas ya están procesadas y otras pues están bajo investigación. Y por salud de la investigación, pues no puedo revelar muchos detalles, ¿verdad? Porque sí, construir un caso de esta naturaleza, pues representa determinado grado de complejidad, considerando los diferentes móviles de los hechos delictivos, pero siempre hay puntos de convergencia o puntos similares, o el modus operandi puede ser el mismo. A partir de ahí, pues nuestros analistas ya realizan ese tipo de verificación, pero nuestra mayor fuente de información son las denuncias. Entonces aquí es importante que los ciudadanos se acerquen al Ministerio Público o utilicen cualquiera de nuestras plataformas que tienen a disposición para ponerlo de conocimiento de nuestra institución y nosotros empezar con la investigación correspondiente. Puesto. Licenciado Jiménez, pasa algo muy importante y quiero tomarme la libertad justamente de recapitular lo que usted acaba de mencionar.
cuando se empieza a investigar el fenómeno de la extorsión en nuestro país, se percatan tiempo después de que existen los denominados imitadores, personas que no pertenecen a ninguna mara, pero aprovechan el terror que provoca la extorsión y de alguna manera hay grupos que han logrado obtener ese dinero. Ahora, ocurre con los grupos de prestamistas colombianos. Hay guatemaltecos ya imitando, como usted lo mencionaba. Ahora bien, tomando esto como base, yo quiero preguntarle, ¿habrá personas que en este momento nos están escuchando, nos están viendo y dirán, bueno, si existe este tipo de operativos, este tipo de denuncias, este tipo de acciones que está realizando el Ministerio Público y la policía, quizá yo soy una persona que hice un préstamo, solicité un préstamo a un grupo de colombianos, ahora no tengo para pagarlo. Me queda más fácil denunciarlos con la policía, que los capturen y me ahorro yo pagarles ese dinero. ¿Funciona de esa manera? En determinado momento podría funcionar. Aquí es donde nosotros también verificamos si en efecto hubo un acuerdo de voluntades. El problema radica en lo que yo le comentaba. Muchas veces estas personas, o en la mayoría de ocasiones, no tienen ninguna constancia por escrito en donde se acredite esa deuda, porque todo es verbal. Y ellos utilizan ese mecanismo de coacción o de amenaza para obtener el préstamo. Es factible que algunas personas, pues aprovechando esta situación, puedan negarse a pagar ese dinero y presentar la denuncia correspondiente. Pero de la investigación realizada, nosotros vamos a estar en la capacidad, estamos en la capacidad de advertir si el crédito, si el préstamo fue legítimo, si cumple con los requisitos que exige el Código Civil o el Código de Comercio, en este caso, ¿verdad? Para el tema de los préstamos, porque como lo decía al inicio de esta entrevista, nuestra legislación civil pues establece de que este tipo de contratos a partir de determinada cantidad de dinero tiene que ser por escrito. No necesariamente tienen que ser a través de un notario. Puede ser incluso en documento privado con legalización notarial. Pero sí nosotros vamos a investigar esos aspectos y se está aprovechando esa circunstancia con el propósito también de no cumplir con una obligación previamente contraída. Pero acá es donde se genera el inconveniente, que esta persona no va a tener cómo acreditar documentalmente que en efecto hizo ese préstamo, porque la mayoría de créditos, si no es que la totalidad de los mismos son acuerdos verbales, no está documentado. Bien, licenciado Dimas, estamos recibiendo también comunicación vía WhatsApp de nuestros televidentes. Evidentemente es un tema que ha provocado muchas reacciones a nivel nacional en los últimos meses. Uno de los mensajes dice que es alguien que saluda desde Chiquimula. Acá hay muchos colombianos extorsionando a la gente pobre, dice esta persona. Como repito, que nos escribe desde Chiquimula, y también nos llega un mensaje desde el departamento de San Marcos. Aquí en Ayutla, Tecún, Humán, San Marcos, también hay muchos colombianos que también con amenazas cobran y la policía bien, gracias. Le quiero preguntar ahora, ¿han determinado ustedes, de acuerdo a las investigaciones, puntos en particular donde aumente las operaciones de estos extranjeros, o es a nivel nacional de manera general? Sí, fíjese que también hemos detectado algunos lugares donde estos hechos se incrementan. Por ejemplo, Alta Verapaz, específicamente la cabecera departamental, tenemos muchas denuncias de esta naturaleza. Pero aquí estamos trabajándolo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de la prevención, ustedes se han dado cuenta que la policía en los últimos meses o en las últimas semanas pues han intensificado los operativos con el propósito de capturar en flagrancia a estas personas que extorsionan a los ciudadanos para que paguen ese préstamo y esos intereses, pero también estamos investigando cada una de las denuncias con el propósito de erradicar el fenómeno como tal. Entonces estamos realizando acciones de prevención, porque estas capturas no cabe duda de que sí nos genera un tema de prevención, y además estamos realizando persecución penal estratégica. Por supuesto que este tipo de investigaciones no nos llevan un mes, se necesita de mucho tiempo, recabar toda la información, sistematizar la misma, darle forma a toda la información.
pero en su momento vamos a tener los resultados esperados, por supuesto. Licenciado Jiménez, ya para finalizar, ¿han logrado determinar ustedes, porque la lógica debe pensar, estamos hablando de colombianos que tienen la capacidad económica para venir a prestar dinero prácticamente a todo el país? Evidentemente su objetivo es cobrar grandes cantidades a través de interés, pero también es evidente que tiene que existir una base suficiente de capital para poder cumplir con todo el dinero que ellos están ofreciendo para prestar. ¿Estamos hablando de narcotraficantes? Sería la pregunta. Y la segunda, ya para finalizar, ¿qué debo hacer si estoy siendo víctima entonces de este tipo de grupos, ya sea de colombianos, de guatemaltecos? ¿Qué debo hacer y qué formas existen para denunciar? Sí, muchas gracias. Respecto a la primera de las interrogantes, no cabe duda de que pues este dinero que ellos obtienen podría incluso constituir un hecho delictivo más, como es lavado de dinero, por no tener cómo acreditar de dónde proviene ese dinero. Esas son líneas de investigación que también estamos analizando. Este tipo de investigación también conlleva un tema de investigación financiera. Aquí necesitamos información de las distintas instituciones bancarias. Pero sí es una línea que no hemos descartado. De momento pues tenemos algunas hipótesis. Lo que sí es cierto que el tema del lavado de dinero es palpable, porque en definitiva no van a tener cómo demostrar o cómo acreditar el origen lícito de ese dinero. Hemos estado trabajando algunos análisis financieros en este tipo de casos. En relación a la segunda de las preguntas, pues la ciudadanía tiene a su disposición diversas formas de denunciar. Lo pueden hacer en todas las agencias fiscales de los municipios, en las fiscalías distritales también. Lo pueden hacer también vía telefónica y lo pueden hacer en línea también a través de la página web del Ministerio Público. Ahí pueden generar su denuncia si no quieren salir de sus casas y automáticamente pues esta denuncia a través de las diversas oficinas de atención permanente que tiene el Ministerio Público son redireccionadas a las fiscalías que correspondan. En el caso de la ciudad de Guatemala, pues tenemos la oficina de atención permanente en el municipio de Guatemala, aquí en Gerona, pero lo pueden hacer también en línea. Tenemos todas las plataformas ahí a disposición de los ciudadanos, y en el caso de las áreas rurales, pues se pueden abocar tanto a las estaciones de policía o directamente al Ministerio Público. Les aconsejaría que fuera directamente al Ministerio Público, porque ahí mismo se le va a prestar toda la atención y se le va a recibir toda la información que el fiscal en ese momento considere pertinente. Porque si se hace a través de la policía, tendríamos que esperar que esa denuncia llegue al Ministerio Público y ahí nos demoramos un tiempo más. Sería mejor que lo hicieran directamente ante la institución, ante las agencias fiscales. Como lo repito, el Ministerio Público actualmente tiene cobertura a nivel nacional. Están los fiscales para servirle a los ciudadanos, o lo puedan hacer a través de los mecanismos telemáticos o electrónicos que el Ministerio Público tiene a su disposición. Licenciado Dimas Jiménez, gracias una vez más por estar con nosotros, por compartir con nosotros este espacio que habilitamos y llegamos prácticamente a los 22 departamentos. Información importante, sobre todo tomando en cuenta, debo decir, los casos que se han revelado en los últimos meses. El licenciado Dimas Jiménez es fiscal regional de la Coordinación Nacional del Ministerio Público, y con esta información vamos a la pausa. Ya continuamos con más, por favor no cambie.